La biopatía por estasis, el cuerpo no olvida lo que la mente oculta. De la biopatía por estasis a la sobrecarga alostática, una catarsis a través de la conciencia plena. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. La voz de la doctora Elena Anderson resonó con una energía contagiosa, envolviendo a los oyentes y televidentes de Radio TV Neogénesis. El plató futurista se iluminaba con un suave resplandor, y un sutil zumbido armónico llenaba el aire, invitando a la inmersión. Hoy, el telón de fondo de pantallas translúcidas parecía vibrar con la anticipación del conocimiento que se desvelaría. El origen de un paradigma. Hoy desenterraremos un legado fascinante, una visión que, en su tiempo, fue tachada de herejía, pero que hoy resplandece como un faro de la ciencia moderna. Hablaremos de cómo nuestro cuerpo guarda la memoria de nuestras emociones, de cómo el estrés crónico no es solo un estado mental, sino una carga física que nos enferma. Elena hizo una pausa dramática, su mirada recorriendo el estudio. Exploraremos el viaje desde la enigmática biopatía por estasis de Wilhelm Reich hasta la sobrecarga alostática que hoy define el malestar de nuestra era, y cómo la conciencia plena emerge como el más potente antídoto, una auténtica catarsis para el alma y el cuerpo. Elena giró hacia la doctora Magnanova, cuyo semblante sereno y expectante prometía una inmersión profunda. Hoy tenemos el privilegio de recibir a la doctora Magnanova, una de las mentes más brillantes en el campo de la física y la bioenergética. Doctora Nova, su último ensayo, el legado inquietante de un visionario olvidado, ha generado un revuelo fascinante. En él, usted propone que las ideas de Wilhelm Reich, a menudo tachadas de pseudociencia, son en realidad una premonición de descubrimientos científicos recientes. Es un planteamiento audaz. ¿Podría explicarnos en qué se basa? La doctora Magnanova asintió, su expresión sabia invitando a la audiencia a un viaje a través del tiempo y del conocimiento. Con gusto, doctora Anderson. Es fundamental despojar a Reich del velo de lo esotérico y observar su genio. Él fue, sin duda, un faro en la oscuridad de su tiempo, alguien que comprendió la psique humana con una profundidad sorprendente. Mi ensayo trata de decodificar sus conceptos a través del lente de la física y la biología modernas. Pero antes de sumergirnos en Reich, debemos reconocer a su verdadero predecesor, a quien podemos llamar el Galileo Galilei del paradigma psicosomático, el Dr. George Grodek. Grodek fue el primero en proponer, de manera radical, que las enfermedades físicas no son meras fallas mecánicas del cuerpo, sino que tienen una causa psíquica, un ello inconsciente que se manifiesta somáticamente. Él abrió la puerta a la idea de que la mente y el cuerpo no son entidades separadas. Y si Grodek fue el Galileo, continuó Magnanova, con una convicción férrea, entonces Wilhelm Reich fue, sin duda, el Giordano Bruno de este mismo paradigma. Al igual que Bruno fue quemado por atreverse a concebir un universo infinito más allá de lo aceptado, Reich fue perseguido y silenciado por su audacia al llevar las ideas de Grodek un paso más allá. Reich insistió, con una convicción férrea, en que el cuerpo no solo expresa la enfermedad, sino que la guarda en forma de tensiones crónicas, de una coraza que atrapa la vida misma. Fue perseguido y castigado por esta visión, que chocaba frontalmente con la ciencia y la medicina de su tiempo, pero que hoy, paradójicamente, vemos replicada en cada avance de la neurociencia y la psicofisiología. Él fue un mártir de su intuición, un visionario que, a pesar de sus limitaciones metodológicas, nos señaló el camino. La contribución de Wilhelm Reich a la psicología y la vegetoterapia. La doctora Elena Anderson asintió, la analogía con Bruno resonando con fuerza. Doctora Nova ha establecido un contexto poderoso. Si Reich fue ese Giordano Bruno de la psicosomática, ahondemos en sus aportaciones más directas a la psicología. ¿Cuáles fueron esas ideas fundamentales, más allá de la controversia de su concepto de orgón, y cómo se manifiesta su vegetoterapia? La doctora Magnanova respondió con una claridad que envolvía el plató, su voz serena pero contundente. Reich fue un revolucionario en la práctica clínica. Su contribución más impactante fue su insistencia en la integración del cuerpo en la psicoterapia. Mientras que el psicoanálisis ortodoxo de su maestro, Freud, se limitaba al diván y a la palabra, Reich tuvo la audacia de afirmar que los traumas no resueltos, las emociones reprimidas, no solo residen en el inconsciente mental, sino que se graban, se enquistan, en el propio tejido corporal. Para él, sanar la psique significaba, irremediablemente, liberar también el cuerpo. Decía que el cuerpo no miente, que es un libro abierto de nuestra historia emocional. Imaginen el shock que esto supuso para la academia de su tiempo, una herejía.
Pero hoy, la neurociencia lo confirma constantemente, el cuerpo es un archivo viviente de nuestras experiencias. Directamente conectada con esta idea, prosiguió Magnanova, es su concepto del carácter como una armadura o, como él la denominó, una coraza. Reich observó que las personas, para protegernos del dolor emocional, de los conflictos no resueltos, especialmente los de la infancia, desarrollamos no solo defensas psicológicas, sino también patrones de tensión muscular crónica. Esta coraza se manifiesta como una rigidez física, una postura encorvada, una respiración superficial. Es una forma de encapsular el dolor, de no sentir. Pero al hacer esto, al blindarnos, también nos volvemos rígidos, menos espontáneos y, lo que es más importante, nos desconectamos de nuestras emociones más profundas y de nuestra propia vitalidad. Es como vivir dentro de una armadura invisible que, aunque protege, nos asfixia lentamente, impidiendo el flujo natural de la energía vital. Para abordar esta coraza, Reich desarrolló la vegetoterapia reichiana, también llamada vegetoterapia caracteroanalítica. Esta psicoterapia se centra precisamente en liberar esas tensiones musculares y emocionales reprimidas para favorecer el bienestar general. Se basa en la idea, hoy ampliamente aceptada en terapias somáticas, de que las emociones no expresadas se manifiestan en el cuerpo como patrones de tensión muscular y bloqueos energéticos, afectando tanto la salud física como mental. Es una terapia que busca deshacer esos nudos, esa armadura que hemos construido a lo largo de los años para protegernos, pero que, paradójicamente, nos ahoga. La doctora Magnanova hizo una pausa, su mirada invitando a la reflexión. La metodología de la vegetoterapia reichiana implicaba el uso de técnicas psicocorporales. El terapeuta no se limitaba a escuchar la historia del paciente, utilizaba ejercicios respiratorios para profundizar la entrada y salida del aire, ya que Reich creía que la respiración es el pulso de la vida y el principal lugar donde se bloquea la energía. También aplicaba movimientos específicos para movilizar las zonas rígidas del cuerpo y, en ocasiones, masajes directos sobre las contracturas para disolver la coraza muscular. El objetivo primordial era desbloquear la energía retenida, permitiendo una mayor fluidez emocional y física. Se trabajaba con el cuerpo como un medio directo para acceder a las emociones y experiencias reprimidas, facilitando su expresión y, crucialmente, su integración. No era solo hablar del trauma, era sentirlo y liberarlo del cuerpo. Reich insistía en el análisis del carácter, explorando cómo las experiencias pasadas, especialmente las de la infancia, habían moldeado la personalidad y los patrones de comportamiento, incluyendo los patrones de tensión muscular. También promovía una profunda conciencia corporal, fomentando una mayor percepción de las sensaciones físicas y de cómo éstas se relacionaban con las emociones. Y, por supuesto, la relación terapéutica era un elemento clave, una alianza de confianza para acompañar al paciente en este proceso de desbloqueo y cambio. El objetivo final era la recuperación de la funcionalidad psicosomática, restaurar ese equilibrio vital entre la mente y el cuerpo para promover una salud y bienestar plenos. Reich fue, en esto, un visionario que adelantó décadas de investigación sobre el trauma y la memoria corporal. La biopatía, un concepto vanguardista. La doctora Helena Anderson, con su mirada intensa, asimiló cada palabra, la imagen de la coraza resonando en su mente. Doctora Nova, ha pintado un cuadro fascinante del impacto de Reich y su vegetoterapia. Ahora, quisiera que profundicemos en ese punto donde la tensión se enquista y se convierte en enfermedad. Háblenos de sus conceptos de biopatía, incluyendo la biopatía del cáncer, y cómo estos se relacionan con la fisiología moderna del estrés. Magnanova asintió, su voz adoptando un tono más grave, como si se preparara para desvelar un misterio profundo que conecta lo antiguo con lo moderno. Aquí es donde la genialidad de Reich se vuelve casi profética. Él no solo habló de la coraza, sino de lo que ocurría cuando esa coraza se volvía una prisión para la vida misma, impidiendo el flujo natural de la energía. Sus conceptos de biopatía abordaron lo que él veía como la raíz de muchas enfermedades físicas y psicológicas, un estancamiento vital que hoy entendemos con otra terminología. La biopatía por estasis, para Reich, se refería a un estancamiento profundo de esa energía vital, permítase la licencia alegórica, debido a conflictos emocionales crónicos y no resueltos. Él creía que esta represión constante de las emociones, especialmente la libido o la energía emocional en su sentido más amplio, impedía el flujo natural de la vida y conducía a un estado de enfermedad. Pero su visión más audaz, y que lo convirtió en un paria para muchos, fue la que expuso en su texto magistral, Biopatía del cáncer.
En Biopatía del cáncer, continuó Magnanova, con una voz cargada de significado, Reich postuló que la represión crónica de las emociones y la consecuente deficiencia de energía vital podían ser una causa subyacente de esta terrible enfermedad. Para él, el cáncer no era simplemente un problema de células, sino también una manifestación extrema de ese bloqueo, de esa acumulación de energía estancada que el cuerpo no podía procesar y liberar. Es una afirmación que hoy suena atrevida, pero su intuición señaló hacia las mismas causas de bloqueo emocional que la ciencia moderna ahora vincula con el estrés crónico y sus devastadoras consecuencias. Imaginen, sin los recursos de la neuroinmunología o la biología molecular de hoy, él ya estaba intuyendo una conexión profunda entre la psique y la patología física más grave, y lo plasmó en un texto magistral que anticipó el campo de la psiconeuroinmunología, un verdadero legado. Elena se veía visiblemente impactada. Es decir, que lo que él llamó energía estancada, hoy lo veríamos como una carga metabólica. Exactamente, afirmó Magnanova. La anticipación de Reich es asombrosa. Su alegoría de la energía estancada y la coraza muscular es una premonición directa de cómo la ciencia moderna entiende el estrés crónico. Cuando estamos sometidos a un peligro percibido, sea real o imaginario, nuestro sistema nervioso simpático se activa. Esto inunda el cuerpo con hormonas de estrés como el cortisol y la adrenalina, preparando al organismo para la acción, la lucha o huida. Esta es una respuesta de supervivencia vital, pero si se mantiene en el tiempo, si no se descarga de manera efectiva, se vuelve patológica. El sistema nervioso queda atrapado en un bucle de activación constante. Esa coraza muscular que Reich describió no es solo una metáfora, es la manifestación física de esta descarga metabólica crónica y desregulada. Los músculos se tensan, se contraen, la respiración se hace superficial y contenida, el corazón late acelerado, y el cuerpo entra en un estado de alarma permanente, incapaz de regresar al equilibrio. Esta tensión sostenida afecta a todos los órganos y sistemas, desde la digestión hasta el sistema inmunitario. Magnanova miró directamente a la cámara, su voz clara y autoritativa. Las consecuencias a largo plazo de esta tensión no liberada y de la acumulación de estos productos metabólicos son devastadoras. Pueden manifestarse en un sinfín de enfermedades crónicas que hoy plagan a nuestra sociedad, desde el propio cáncer, donde la inflamación crónica, la disfunción inmunológica y el entorno celular estresado juegan un papel crucial, hasta la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, trastornos autoinmunes como la artritis y la fibromialgia, e incluso problemas digestivos, neurológicos como migrañas, y trastornos psiquiátricos como la depresión y la ansiedad severa. El cuerpo, al no poder liberar el estrés y los productos metabólicos asociados, empieza a romperse lentamente, célula a célula, sistema a sistema. Reich lo vio, lo sintió, lo experimentó en sus pacientes, aunque no tuviera las palabras ni los instrumentos para medirlo científicamente. Él nos señaló hacia dónde mirar, y hoy, la ciencia ha llegado. La sobrecarga alostática, la biopatía del siglo XXI. La doctora Elena Anderson asintió lentamente, las implicaciones de las palabras de Magnanova resonando en el plató. La imagen de un cuerpo rompiéndose lentamente por el estrés era inquietantemente vívida. Doctora Nova, es una explicación profunda y, debo decir, inquietante. Si la biopatía de Reich fue la intuición de este problema, ¿cuál es el concepto que la ciencia moderna ha desarrollado para describirlo con precisión y abordarlo? La doctora Magnanova exhaló suavemente, preparándose para tender un puente desde las intuiciones de Reich a la neurociencia contemporánea. Aquí entramos en lo que llamamos la sobrecarga alostática. Es el término científico, validado por décadas de investigación en neurobiología del estrés y psicofisiología, que describe con exactitud lo que Reich, a su manera, percibió como la biopatía por estasis. Un modelo interactivo del cuerpo humano apareció brevemente en las pantallas, mostrando los intrincados bucles de retroalimentación entre el cerebro, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Los colores vibraban, indicando un equilibrio delicado. La alostasis, explicó Magnanova, es la capacidad del cuerpo para mantener la estabilidad fisiológica frente a los desafíos. Es la danza constante de nuestros sistemas biológicos, moviéndose y ajustándose para adaptarse al entorno y a las demandas internas y externas. Por ejemplo, cuando percibimos una amenaza, ya sea un coche que frena bruscamente o la fecha límite de un proyecto, el corazón palpita más rápido, la respiración se acelera, el cortisol se dispara, el cuerpo se prepara para la acción, la lucha o huida. Es una respuesta adaptativa y vital, diseñada para nuestra supervivencia.
Pero, continuó, su voz adquiriendo un tono de advertencia que captó la atención de Elena, cuando el estrés es crónico, incesante, cuando el depredador emocional nunca se va o percibimos amenazas constantes en nuestro entorno, el sistema de adaptación se agota. El cuerpo, por así decirlo, se cansa de estar constantemente en modo de emergencia. La sobrecarga alostática es ese desgaste acumulado, ese costo que el cuerpo paga por una adaptación continua y excesiva. Es el resultado de que los sistemas de mediación del estrés, como el eje hipotalámico pituitario adrenal, HPA, y el sistema nervioso autónomo, se desregulen, operando de manera disfuncional. Es el precio que pagamos por una adaptación prolongada que, en lugar de protegernos, comienza a dañarnos seriamente. La red fisiológica en las pantallas parpadeó en rojo vivo, indicando una disfunción sostenida y un desequilibrio. Un denso sonido acompañó la visualización, reflejando la complejidad y la pesadez de la sobrecarga alostática. Lo que Reich llamó estancamiento de energía vital y coraza muscular es la manifestación clínica y somática de esta sobrecarga. Es el círculo vicioso del estrés. El cerebro, que es nuestro órgano central de percepción e interpretación del estrés, especialmente estructuras como la amígdala, hiperactiva, y la corteza prefrontal, hipoactiva, queda atrapado en un bucle de alarma constante. Sigue produciendo y liberando hormonas de estrés como el cortisol y la adrenalina, incluso cuando no hay un peligro real objetivo o cuando el peligro ya pasó. Es como un sistema de alarma que no puede apagarse, un circuito de lucha o huida que nunca se desactiva. Este estado de alerta constante, añadió Magnanova, con un tono didáctico, genera una cascada de efectos en todo el organismo. La tensión muscular se vuelve crónica, el sueño se altera profundamente, el sistema inmunológico se debilita, haciéndonos más vulnerables a infecciones y enfermedades, el metabolismo se desequilibra, contribuyendo a la diabetes o al aumento de peso, y el sistema cardiovascular se ve sometido a una presión constante. Es un estado de inflamación de bajo grado, una disfunción sistémica que se perpetúa a sí misma, minando la salud general. Elena frunció el ceño, el reconocimiento de la verdad en las palabras de Magnanova evidente en su rostro. Entonces, muchas de las enfermedades crónicas que hoy vemos, tienen su raíz en esta sobrecarga alostática, en este agotamiento silencioso y persistente del cuerpo. Precisamente, afirmó Magnanova con solemnidad. Y la tragedia es que, a menudo, la medicina convencional aborda los síntomas de estas enfermedades de forma aislada, sin reconocer ni tratar la raíz común, este agotamiento adaptativo crónico. El paciente, con una fibromialgia, una enfermedad autoinmune o una fatiga crónica, recibe tratamientos para sus síntomas específicos, pero el ciclo de estrés subyacente sigue girando. Es una batalla cuesta arriba, un camino de frustración, porque la causa fundamental, el estancamiento, como diría Reich, no ha sido identificada ni liberada. La sobrecarga alostática es, por lo tanto, la biopatía del siglo XXI, una enfermedad sistémica causada por la incapacidad de nuestro cuerpo para volver a la calma y la homeostasis en un mundo de estrés incesante y demandas crecientes. Terapias para la consciencia y la regulación nerviosa. La doctora Elena Anderson asintió, visiblemente conmovida por la claridad con la que Magnanova había desgranado el concepto de la sobrecarga alostática. Doctora Nova, la imagen que nos ha pintado es, a la vez, compleja y profundamente esclarecedora. Si la sobrecarga alostática es el diagnóstico moderno de lo que Reich intuyó, ¿cuáles son las terapias actuales, las nuevas vías de sanación, que abordan este problema de manera efectiva, basándose en la interocepción y la regulación nerviosa? La doctora Magnanova miró a Elena, y luego a la cámara, con una chispa de esperanza en sus ojos. Aquí es donde la convergencia entre la intuición de Reich y la neurociencia moderna se vuelve más palpable y esperanzadora. La solución a la sobrecarga alostática no reside únicamente en tratar los síntomas de forma aislada, sino en enseñar al cuerpo y a la mente a salir de ese bucle de alarma constante. Las terapias más avanzadas hoy en día se basan en los principios que Reich, con su vegetoterapia, ya estaba explorando, la integración del cuerpo en el proceso de curación y la liberación de la tensión acumulada. En las pantallas, una visualización mostraba un cerebro en calma, conectado con un cuerpo relajado. Un sonido suave y rítmico, como una respiración profunda, llenó el ambiente. Estas nuevas vías de sanación son fundamentalmente somáticas y neurofisiológicas, continuó Magnanova. Una de las más destacadas es la terapia sensoriomotriz, desarrollada por la doctora Pat Ogden. Esta terapia aborda directamente el trauma almacenado en el cuerpo, reconociendo que las experiencias abrumadoras no solo se procesan a nivel cognitivo, sino que quedan grabadas en el sistema nervioso en forma de sensaciones y patrones de movimiento incompletos.
La terapia sensoriomotriz, explicó Magnanova, trabaja con el cuerpo para liberar esa energía de activación que quedó atrapada durante el trauma. Ayuda al sistema nervioso a completar las respuestas de defensa que se vieron bloqueadas, la lucha, la huida o la congelación, que Reich ya intuyó como mecanismos de protección que, si no se descargan, se convierten en la base de la coraza. A través de la observación de las sensaciones corporales y la exploración de movimientos interrumpidos, se facilita una liberación gradual y segura de la tensión, permitiendo que el cuerpo regrese a un estado de calma y equilibrio. Es como si el cuerpo, finalmente, pudiera terminar lo que no pudo hacer en el pasado. Y de manera paralela, pero con un enfoque más centrado en la conciencia y la regulación general del estrés, tenemos el MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Esta es una intervención basada en la atención plena, que entrena al individuo para desarrollar la interocepción. La interocepción es la capacidad de percibir y comprender las sensaciones internas de nuestro propio cuerpo, el ritmo cardíaco, la respiración, la tensión muscular, la sensación de hambre o saciedad. Una visualización ilustraba un cerebro prestando atención a las señales internas del cuerpo, con las áreas relacionadas con la interocepción iluminándose suavemente. Al desarrollar la interocepción a través del mindfulness, prosiguió Magnanova, la persona aprende a sentir el estrés en su cuerpo en el momento en que surge. En lugar de reprimirlo o reaccionar automáticamente, puede observarlo con curiosidad y sin juicio. Esta conciencia plena permite al individuo tomar el control de su respuesta fisiológica, interrumpiendo el ciclo de la sobrecarga alostática. Es una forma de desmontar la coraza desde dentro, permitiendo que la energía emocional, que Reich concebía como estancada, fluya libremente y se procese de manera saludable. Magnanova hizo una breve pausa, sus ojos brillando con la pasión del conocimiento. Y para complementar estos enfoques, tenemos técnicas centradas en la regulación nerviosa. Un ejemplo sobresaliente es la coherencia cardíaca, que utiliza la respiración diafragmática y rítmica para activar directamente el sistema nervioso parasimpático, la rama de nuestro sistema nervioso autónomo responsable de la descansar y digerir. Al sincronizar la respiración con el ritmo cardíaco, se induce un estado de coherencia fisiológica que detiene la respuesta de estrés. Una visualización mostraba un corazón latiendo en un patrón armónico, sincronizado con una respiración lenta y profunda, con flechas de energía pacífica fluyendo por todo el cuerpo. Estas terapias, concluyó Magnanova, son el equivalente moderno de la vegetoterapia de Reich, pero con un fundamento neurobiológico sólido y una evidencia científica creciente. Nos ofrecen herramientas concretas para liberar el cuerpo de la tensión, regular el sistema nervioso y, en última instancia, curar las heridas del estrés crónico. Nos devuelven la capacidad de vivir con mayor fluidez, con menos corazas y con una conexión más profunda con nuestra propia vitalidad. La revelación continúa como epílogo. La doctora Elena Anderson contempló a la doctora Magnanova, las palabras de esta última resonando en el vasto estudio de radio TV Neogénesis. Las pantallas, antes llenas de complejos diagramas y vibrantes animaciones, ahora mostraban un suave remolino de luz, simbolizando la integración y la calma. El zumbido armónico del plató se había transformado en una melodía serena y envolvente. Doctora Nova, Elena comenzó, su voz teñida de asombro, su análisis ha sido más que una simple explicación, ha sido una travesía reveladora. Hemos viajado desde los audaces conceptos de Wilhelm Reich, ese Giordano Bruno de la psicosomática, hasta la vanguardia de la neurociencia. Hemos comprendido cómo su biopatía por estasis y su intuición sobre la biopatía del cáncer eran premoniciones de lo que hoy conocemos como la sobrecarga alostática. Magnanova asintió, una sonrisa apacible en sus labios. Así es, Elena. Hemos visto cómo la represión crónica de las emociones, la perpetua descarga de hormonas de estrés como el cortisol y la adrenalina, genera una coraza física que, lejos de protegernos, nos enferma y nos fragmenta. El cuerpo, en efecto, no olvida lo que la mente ha intentado enterrar. Y lo más esperanzador, continuó Elena, su voz elevándose con renovado entusiasmo, es que no estamos condenados a esa sobrecarga. Ha mostrado cómo las terapias modernas, con su enfoque en la interocepción y la regulación nerviosa, nos ofrecen un camino hacia la sanación. Terapias como la sensoriomotriz, el MBSR y la coherencia cardíaca no solo alivian síntomas, sino que abordan la raíz del problema, esa estasis energética que Reich ya percibía. Exactamente, confirmó Magnanova. Su eficacia y evidencia científica demuestran que, al fin, hemos encontrado la forma de liberar el cuerpo de su armadura, de permitir que el sistema nervioso se autorregule y de reconectar mente y cuerpo.
El verdadero milagro, la verdadera catarsis, no es una explosión dramática, sino un acto de conciencia plena. Es el momento sublime en que una persona se da cuenta, esta tensión en mi mandíbula es la ira que no me permití sentir, o este nudo en mi estómago es la ansiedad que he ignorado. Al nombrar y sentir esas sensaciones sin juicio, el ciclo de alarma se interrumpe. El cerebro integra la experiencia, y el cuerpo comienza a fluir de nuevo, a sanar. Elena miró directamente a la cámara, sus ojos brillando. Hemos sido testigos de cómo la intuición de un pensador incomprendido ha sido vindicada por la ciencia del siglo XXI. La historia de Reich nos recuerda la importancia de la mente abierta y la audacia de explorar las fronteras del conocimiento, incluso cuando el camino es solitario. La sanación integral, la armonía entre nuestro logos y nuestra sinergia corporal, no es una quimera, sino una realidad alcanzable a través de la conciencia. La luz del plató comenzó a atenuarse suavemente, mientras la melodía se desvanecía en un eco lejano. Ha sido un honor, doctora Magnanova, compartir este viaje contigo y con nuestra audiencia. Gracias por iluminar este camino. El placer ha sido mío, doctora Anderson, y de todos los que nos han acompañado en esta exploración. Que la búsqueda de la conciencia siga guiando nuestro futuro. La pantalla se fundió a negro, y la voz de un narrador envolvió el silencio. Serie, Viajeros del Conocimiento, episodio 13.